Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. Totalmente perdonado, siempre aceptado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Cuando era adolescente, aprendí una enseñanza que decía que un cristiano no podía cometer el pecado imperdonable. ¿Ha escuchado esta enseñanza sobre el pecado imperdonable antes? Esta enseñanza errónea dice que todos los pecados pueden ser perdonados, pero si comete el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, ver el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 31, no hay perdón. Como joven cristiano, realmente me asusté. Cuanto más pensaba en la posibilidad de cometer el pecado imperdonable, más estaba convencido de que había cometido el pecado. Mis pensamientos se volvieron cada vez más negativos e incluso comencé a dudar de Dios, dándome aún más razones para creer que de hecho había blasfemado contra el Espíritu Santo. Fui a los líderes de mi iglesia para buscar consejo, pero en lugar de guiarme al nuevo pacto de gracia, me dijeron que era posible que un cristiano cometiera el pecado imperdonable. Para entonces me estaba deprimiendo cada vez más. El diablo me oprimía con pensamientos de culpa y condenación. Cuanto más creía que todavía tenía pecados no perdonados, más creía que había agotado toda la gracia de Dios en mi vida. Nadie me enseñó acerca de la sangre de Jesús, ni me mostró que mi pensamiento y mi fe en realidad estaban deshonrando la sangre de Cristo y negando la obra de Jesús en la cruz por mí. Realmente pensé que mis pecados eran mayores que la gracia de Dios. Sentí que estaba perdiendo la cabeza y al borde de un ataque de nervios. Fue a través de este viaje tumultuoso que comencé a comprender la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora sé más allá de la sombra de la duda que un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Este es el porqué. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino a testificar acerca de Jesucristo. Ver el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar continuamente a la persona de Cristo de quien el Espíritu Santo testifica. Estudie la palabra de Dios cuidadosamente. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando habló del pecado imperdonable? Él estaba hablando a los fariseos, quienes continuamente lo rechazaron como su Salvador e incluso lo acusaron de tener un espíritu inmundo. La respuesta de Jesús fue: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que está sujeto a condenación eterna. Ver el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos del 28 al 29. ¿Por qué dijo eso? El siguiente versículo nos dice que es porque dijeron: tiene un espíritu inmundo. Por lo tanto, en el contexto de la Biblia, Jesús estaba advirtiendo a los fariseos que dejaran de cometer el pecado de rechazarlo a Él, el único Salvador, y de depender de sus propios esfuerzos para ser salvos. Esto claramente no se aplica al creyente. Verá, al leer la Biblia es importante notar a quién se dirigieron las palabras y determinar si las palabras son relevantes para el creyente. En este caso, Jesús estaba hablando con los fariseos, que lo habían rechazado y que incluso afirmaron que tenía un espíritu inmundo. Imagínense su audacia. En cuanto a usted, amigo mío, tenga plena seguridad en su corazón de que es imposible que un creyente cometa el pecado imperdonable. La Escritura de hoy nos muestra que un creyente que está en Cristo ya ha recibido el don de la vida eterna y nunca estará sujeto a la condenación eterna. Amado, no te dejes engañar. Debido a que estamos en su Hijo, Jesucristo, nunca experimentaremos la ira o el rechazo de Dios. Estén anclados y seguros en el amor del Padre y su completa aceptación en Cristo. Su obra terminada en la cruz ha borrado todos los pecados de su vida
pasados, presentes y futuros, de una vez por todas, sin excepción.